No le pedí permiso para la foto. Historia 1. Nunca creí en las maldiciones hasta que sentí el peso de una tela vieja y húmeda caminando sobre mi pecho mientras no podía mover ni un solo músculo. Siempre he sido el tipo de persona que se burla en las películas de terror. Ya sabes, el escéptico insoportable que busca los hilos en los efectos especiales y se ríe en las partes tensas. Mi viaje a Key West, Florida, no iba a ser diferente. Había ido por el sol, las playas y los bares, no por las historias de fantasmas para turistas crédulos. Pero cuando estás en Key West, es casi imposible evitar el Museo East Martello y a su inquilino más famoso, Robert. Mis amigos insistieron en ir. Yo solo rodé los ojos y pagué la entrada, esperando ver una vieja reliquia polvorienta y nada más. El museo en sí era interesante, una antigua fortaleza de la guerra civil, pero el aire acondicionado apenas funcionaba y el calor húmedo de Florida se pegaba a la piel, poniéndome de mal humor. Finalmente, llegamos a su sala. Robert el muñeco estaba sentado dentro de una gran vitrina de cristal. Tengo que admitir que, en persona, es más inquietante que en las fotos. No parece un juguete, parece un pequeño anciano disecado, con su traje de marinero descolorido y esos ojos de botón negro que parecen absorber la luz en lugar de reflejarla. Su cabeza estaba ligeramente inclinada y tenía un pequeño león de juguete en su regazo. Alrededor de la vitrina, pegadas al cristal y en las paredes cercanas, había docenas de cartas. Eran disculpas. Lo siento, Robert. Por favor, detén la mala suerte, decían algunas. Otras simplemente rogaban perdón por no haber pedido permiso antes de tomar una foto. Vaya estupidez, murmuré lo suficientemente alto para que el guía del museo me lanzara una mirada severa. Señor, por favor muestre respeto, dijo el guía en voz baja pero firme. La regla es simple. Debe saludarlo cortésmente y pedirle permiso antes de fotografiarlo. Si él inclina la cabeza ligeramente, puede hacerlo. Si no, no lo haga. Casi me echo a reír. Pedirle permiso a un montón de paja y tela de principios del siglo XX era la trampa para turistas perfecta. Claro, amigo, lo que tú digas. Saqué mi teléfono. No solo no pedí permiso, sino que me aseguré de que el flash estuviera activado al máximo. Sonríe, muñeco viejo, dije con sorna en flasha. La luz blanca iluminó la sala lúgubre por un milisegundo. Juro que, por ese instante, la expresión pasiva de tela cosida de Robert pareció tensarse. Una mueca en lugar de una sonrisa. Pero cuando la luz se desvaneció, él seguía allí, inerte. Mis amigos estaban horrorizados, arrastrándome fuera de la sala mientras yo revisaba la foto. Había salido un poco borrosa, como si mi mano hubiera temblado, aunque estaba seguro de que no había sido así. El resto del día transcurrió sin incidentes, aunque una extraña sensación de pesadez comenzó a asentarse en mi estómago. Regresamos a nuestro hotel, un edificio antiguo cerca de Duval Street, que crujía con cada paso. El calor del día me había agotado, así que decidí acostarme temprano mientras mis amigos salían a beber. El ambiente en la habitación del hotel se sentía denso. El aire acondicionado zumbaba ruidosamente, pero no lograba enfriar el rincón donde estaba mi cama. Me sentía observado. Esa sensación picante en la nuca que te dice que no estás solo, aunque sabía que la puerta estaba cerrada con doble cerrojo. Atribuí mi nerviosismo al cansancio y al extraño encuentro en el museo. Apagué la luz, dejando solo el resplandor anaranjado de la farola de la calle filtrándose por las cortinas. Me dormí rápido, pero no fue un sueño tranquilo. Me desperté de golpe, unas horas después, o más bien, mi mente se despertó. Mi cuerpo no respondía. Estaba boca arriba, mirando al techo oscuro, incapaz de mover un dedo. Ni siquiera podía girar la cabeza. La parálisis del sueño. Nunca la había experimentado, pero había leído sobre ella. Es solo tu cerebro despertando antes que tu cuerpo, me dije, intentando controlar el pánico creciente que me oprimía el pecho. Entonces, lo escuché. Era un sonido muy suave, casi imperceptible,
por encima del zumbido del aire acondicionado en rozamiento, como tela rígida y vieja, frotándose contra sí misma. Venía del pie de mi cama. Traté desesperadamente de mover los ojos hacia abajo, luchando contra la parálisis. El colchón se hundió ligeramente a mis pies. Algo pequeño había subido a la cama. El terror puro y helado inundó mis venas. No era una alucinación hipnagógica. Sentí el peso. Era ligero, quizás de unos pocos kilos, pero su presencia era inconfundible and damp. Suave rose and damp. Suave rose, pasos tan pequeños, rítmicos y deliberados. Sentí la presión de unos pies diminutos, no duros como zapatos, sino blandos y rellenos, avanzando sobre mis espinillas. Subieron por mis rodillas. Cada paso era una tortura lenta. Quería gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Solo podía emitir un gemido ahogado que se quedaba atrapado en mi boca. El sonido del roce de la tela se hacía más fuerte a medida que la cosa se acercaba. Olía a algo rancio, a polvo de ático cerrado durante décadas, a humedad y a naftalina antigua. La cosa llegó a mi estómago. El peso era sofocante, no físicamente, sino espiritualmente. Sentí como una pequeña mano de trapo se apoyaba en mi esternón para impulsarse hacia arriba. Finalmente, se detuvo. El peso estaba justo en el centro de mi pecho, aplastando mi corazón. Con un esfuerzo sobrehumano, logré bajar la mirada. A centímetros de mi cara, iluminado tenuemente por la luz naranja de la calle, estaban esos dos ojos de botón negro. No reflejaban nada, solo oscuridad. La cara de tela manchada de Robert the Doll estaba inclinada sobre la mía, no estaba sonriendo. Los hilos de su boca parecían tirantes, enojados. Sentí su pequeño aliento, que no era aire, sino un hedor seco y polvoriento, directamente sobre mi nariz. Se quedó allí, mirándome, durante lo que parecieron horas, disfrutando de mi terror absoluto, recordándome quién tenía el control ahora. Justo cuando pensé que mi corazón iba a estallar del miedo, una voz ronca, que sonaba como si viniera de una caja de música rota y desafinada, susurró directamente en mi oído. No pediste permiso. El turno de noche en el Museo East Martello. Historia 2. Dicen que lo peor de la parálisis del sueño no es la inmovilidad, sino la certeza absoluta de que algo maligno ha entrado en la habitación, y tú eres el único que no puede huir. Soy un hombre de lógica. Trabajo con números y hechos concretos, así que nunca tuve paciencia para las historias de fantasmas. Cuando planeé mi viaje a Key West, Florida, mi única intención era disfrutar del sol y olvidar el estrés del trabajo. Pero estando allí, la curiosidad me ganó. Tenía que ver si el famoso Robert the Doll era tan aterrador como decían los foros de internet. Llegué al Museo East Martello una tarde sofocante de julio. El aire dentro del fuerte era pesado, cargado de humedad y olor a polvo antiguo. Cuando finalmente entré a la sala de Robert, me sorprendió lo pequeño que era. Sentado en su caja de cristal, abrazando a su león de peluche, parecía inofensivo. Sin embargo, las paredes a su alrededor contaban otra historia. Estaban cubiertas de cartas de visitantes pidiendo perdón por su falta de respeto. Supersticiones absurdas, murmuré. El letrero era claro: pida permiso antes de tomar una foto. Miré a mi alrededor. No había guardias. Saqué mi cámara profesional, encendí el flash al máximo y me acerqué al cristal. Vamos a ver si eres tan rudo, muñequito, susurré con sorna clic. El flash iluminó la sala oscura como un relámpago. Por una fracción de segundo, justo cuando la luz golpeó su cara, juraría que la expresión del muñeco cambió. No se movió, pero las sombras en sus cuencas oculares parecieron profundizarse, dándole una mirada de odio puro. Bajé la cámara para ver la foto, pero la pantalla estaba negra. La batería, que había cargado toda la noche, estaba totalmente muerta. Basura electrónica, me quejé, ignorando el frío que me recorrió la espalda. Esa noche, en mi hotel, el cansancio me venció rápido. Me aseguré de cerrar la puerta con doble llave
una costumbre de ciudad, y me desplomé en la cama. Me desperté de golpe a las 3:00. Las 0 de la mañana intenté girarme para ver el reloj, pero mi cuerpo no respondió. Estaba petrificado. Mis brazos, mis piernas, incluso mi lengua. Nada se movía. Solo mis ojos podían recorrer frenéticamente la habitación en penumbra. Parálisis del sueño, pensé, intentando mantener la calma. Es solo estrés, pasa rápido. Entonces, escuché el sonido NF, FZZZT, NF, FZZT. Era el sonido seco de tela vieja, arrastrándose por el suelo de madera, y venía de los pies de mi cama. El pánico se disparó en mi pecho. Quise gritar, pero mi garganta estaba sellada. El sonido se detuvo, y sentí como el colchón se hundía, ligeramente en una esquina. Algo había subido a la cama. Sentí una presión pequeña y suave sobre mi tobillo izquierdo. No eran manos, eran pies, pasos diminutos y acolchados, como de un niño pequeño con calcetines gruesos. Un paso, otro paso. La cosa subía lentamente por mis piernas. Podía sentir la textura rugosa de la tela a través de la sábana. Subió por mis rodillas, pesada y deliberada. Un olor rancio llenó el aire, una mezcla asquerosa de naftalina vieja y humedad de sótano cerrado. Me dieron ganas de vomitar, pero ni siquiera podía abrir la boca. La criatura llegó a mi estómago. El peso me cortó la respiración. Se detuvo allí un segundo interminable, y luego, con un movimiento fluido, se arrastró hasta sentarse sobre mi pecho. Quedó justo frente a mi cara. Mis ojos se ajustaron a la oscuridad y mi corazón se detuvo. Allí, a centímetros de mi nariz, estaban esos dos ojos de botón negro. Robert me miraba fijamente. Ya no tenía su león. Sus manos de trapo estaban apoyadas en mi pecho, inmovilizándome más que la propia parálisis. Su cara de tela estaba llena de marcas, cicatrices de un siglo de existencia maligna. Pude ver el polvo acumulado en las costuras de su boca. No parpadeaba, no respiraban, solo existía, absorbiendo mi terror. El muñeco inclinó lentamente la cabeza hacia la derecha. Escuché el crujido de la paja seca en su cuello. Se inclinó tanto que su mejilla casi rozó la mía. Y entonces, una voz que no era humana, una voz que sonaba como una radio vieja y estática, susurró directamente en mi oído. No fuiste educado. Sentí una presión brutal en el pecho, como si una mano invisible estuviera aplastando mi corazón. La oscuridad me tragó. Desperté gritando, empapado en sudor. La luz del sol inundaba la habitación. Salté de la cama, revisando cada rincón. El armario, debajo de la cama, el baño, Nadan estaba solo. Me senté en el borde del colchón, temblando, tratando de convencerme de que había sido una pesadilla vivida, provocada por el calor. Me reí nerviosamente, frotándome la cara. Fue entonces cuando fui al espejo para lavarme los dientes. Me quité la camiseta empapada de sudor y me helé. En el centro de mi pecho, sobre mi piel pálida, había dos marcas. Eran huellas pequeñas, hechas de un polvo grisáceo y antiguo. Y justo debajo de ellas, un rasguño fino y rojo, como si alguien hubiera pasado una aguja de coser por mi piel. Hice mis maletas en 5 minutos y conduje hasta el aeropuerto sin mirar atrás. Nunca publiqué la historia en mi blog y borré todas las fotos de ese viaje. Pero a veces, por las noches, cuando estoy a punto de dormir, todavía puedo oler ese aroma a naftalina. Y sé que hay disculpas que llegan demasiado tarde. Traje algo a casa desde Florida. Historia final. A veces, lo más aterrador no es lo que se esconde en la oscuridad de un sótano desconocido, sino lo que tú mismo invitas a entrar en la seguridad de tu propio hogar. Siempre he sido el tipo de persona que compra imanes para el refrigerador o llaveros baratos cuando viajo. Son recordatorios inofensivos, trozos de plástico que gritan: estuve aquí. Mi viaje a Key West el mes pasado no fue diferente, o al menos eso creía. Después de visitar el Museo Ismartello y ver al verdadero Robert Dole en su caja de cristal, sentí esa mezcla de inquietud
y fascinación morbosa que todos sienten. Para conmemorar el momento, pasé por la tienda de regalos. Allí estaban filas de pequeñas réplicas de Robert, de unos 30 centímetros, con el mismo traje de marinero y esa expresión inescrutable. Me pareció divertido. Una broma kitsch para poner en mi estantería junto a los libros de terror. Pagué $25. Lo metí en mi maleta y volé de regreso a mi apartamento en Seattle. La primera noche en casa, saqué al pequeño Robert y lo coloqué en una repisa de la sala, mirando hacia el sofá. «Pórtate bien», le dije riendo, sintiéndome un poco ridículo por hablarle a un muñeco de trapo y plástico. Las cosas empezaron a ponerse raras el martes. Vivo solo y soy extremadamente ordenado. Sé exactamente dónde dejo mis llaves, mi cartera y mis cosas. Cuando llegué del trabajo esa tarde, encontré la réplica de Robert boca abajo en el suelo, a casi 1 metro de la estantería. Me detuve en la entrada, con las llaves aún en la mano. No había habido terremotos. No tengo gato ni perro. Las ventanas estaban cerradas. Quizás el camión de la basura hizo vibrar el edificio. Racionalicé en voz alta. El sonido de mi propia voz me tranquilizó un poco. Recogí el muñeco y lo volví a poner en su sitio, asegurándome de que estuviera bien asentado. Esa noche, sin embargo, me costó dormir. El silencio de mi apartamento, que normalmente me resultaba reconfortante, se sentía denso, como si alguien estuviera conteniendo la respiración en la otra habitación. El incidente de la ducha ocurrió 2 días después. Estaba duchándome después del gimnasio, con los ojos cerrados bajo el agua caliente, disfrutando del vapor. De repente, tuve esa sensación punzante en la nuca, esa alarma biológica primitiva que te grita que ya no estás solo. Cerré el grifo de golpe. «Hola», grité. Solo escuché el goteo del agua y el zumbido del extractor. Abrí la cortina de baño de un tirón, preparado para enfrentarme a un intruso. No había nadie, pero cuando bajé la mirada, se me heló la sangre. La réplica de Robert estaba sentada sobre la tapa cerrada del inodoro. Estaba orientado perfectamente hacia la ducha, con sus ojos de plástico negro clavados en mí. Retrocedí instintivamente, resbalando casi en la bañera. Yo había dejado ese muñeco en la sala de estar. La puerta del baño estaba entreabierta, sí, pero los muñecos no caminan. Los muñecos no se sientan a ver cómo te duchas. Salí de la ducha temblando, me envolví en una toalla y agarré el muñeco con una mezcla de furia y terror. Lo llevé a la cocina y lo metí dentro de un cajón de cosas varias, bajo manuales viejos y pilas gastadas. Cerré el cajón con fuerza. «Quédate ahí, si sé». Esa noche me aseguré de que la puerta de mi dormitorio estuviera cerrada con seguro. Me dije a mí mismo que estaba alucinando por el estrés laboral, que tal vez yo era sonámbulo y lo estaba moviendo sin darme cuenta. Esa era la única explicación lógica. Me desperté a las 3:33 alto Emma. No fue un ruido lo que me despertó, sino un cambio en la atmósfera de la habitación. En la hacía frío. Mucho más frío de lo que debería hacer en septiembre. Me quedé inmóvil bajo las sábanas, escuchando. El apartamento estaba en silencio absoluto. Ni siquiera se oía el tráfico de la calle. Me di la vuelta lentamente para mirar la mesa de noche, buscando mi teléfono para usar la linterna. Mi mano se congeló a mitad de camino. La puerta de mi dormitorio, que yo había cerrado con seguro, estaba abierta de par en par. La oscuridad del pasillo parecía derramarse hacia adentro. Me senté en la cama, con el corazón golpeando mis costillas como un martillo. Mis ojos se fueron acostumbrando a la penumbra. Al pie de mi cama, justo donde terminan mis pies, había una silueta pequeña. Encendí la lámpara de la mesa de noche con un manotazo torpe y desesperado. Grité, pero el sonido se ahogó en mi garganta. La réplica de Robert estaba sentada al borde de mi cama, mirando hacia mí, pero no estaba vacía. En sus manos de tela cosida, sostenía algo que brillaba bajo la luz amarilla de la lámpara. Era mi cuchillo de cocina anel grande, el que uso para cortar carne. La hoja estaba apoyada sobre el edredón, apuntando directamente a mis piernas. El mango de madera
Estaba encajado torpemente entre sus brazos rígidos, como si le hubiera costado un esfuerzo inmenso arrastrarlo hasta allí. Pero lo peor no fue el cuchillo. Lo peor fue que la réplica ya no tenía la misma expresión de fábrica. La pintura de la boca parecía haberse estirado ligeramente hacia arriba, en una sonrisa sutil y maliciosa, y su cabeza estaba ladeada en un ángulo antinatural, como si estuviera preguntándose por dónde empezar a cortar. No pensé en el instinto de supervivencia. Tomó el control. Pateé el muñeco con todas mis fuerzas, enviándolo junto con el cuchillo al otro lado de la habitación. Escuché el clac del metal golpeando la pared y el golpe sordo del muñeco al caer. Salí corriendo de la habitación, agarré mis llaves y salí del apartamento descalzo y en pijama. Pasé el resto de la noche en mi coche, con las puertas bloqueadas y las luces encendidas, vigilando la entrada del edificio. A la mañana siguiente, llamé a un amigo para que entrara conmigo. Encontramos el cuchillo en el suelo, cerca de la ventana. Pero el muñeco no estaba donde cayó. Lo encontramos en la cocina, sentado de nuevo en la mesa, justo al lado del bloque de cuchillos vacío. Ese mismo día, lo quemé. No lo tiré a la basura. Lo llevé a un descampado a las afueras y lo rocié con gasolina hasta que no quedó más que ceniza negra y plástico derretido. Dicen que el fuego purifica. Pero todavía duermo con la puerta cerrada y una silla atrancada bajo el pomo, porque a veces, cuando la casa está en silencio, juro que escucho pequeños pasos arrastrándose hacia la cocina, buscando algo afilado que ya no está ahí.